El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra hoy lunes 5 de junio. Instituciones y colectivos organizan actividades para sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas. Entre estas acciones destaca la que ven en pantalla, una nueva limpieza de fondos marinos en la Ballenera de la mano del Ayuntamiento de Algeciras y el Club de Buceo CIES. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A continuación les cuento más noticias, como siempre, aquí en Onda Algeciras Televisión. Comenzamos. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras presenta hoy la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de los puertos Bahía de Algeciras y Tarifa, un documento enmarcado en la estrategia verde de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Y si les parece, vamos a irnos en directo hasta su sede y escuchamos a Gerardo Landaluce, que como saben es el presidente de la Autoridad Portuaria. Concesionarias, licenciatarias, todos los que son que componen todo lo que es la actividad marítimo portuaria, pues realmente tenemos ahí una obligación, una sensibilización hacia las cuestiones medioambientales y que, vuelvo a insistir, es una tarea de todos, una labor de conjunto y evidentemente esta guía es el mejor ejemplo, una guía práctica de consulta donde conjuntamente pues vamos a ir en esa línea de sostenibilidad y de trabajo conjunto que he indicado anteriormente. Por otra parte, pues bueno, seguimos lógicamente, como no puede ser de otra manera, pues con ese concepto de sostenibilidad, tanto en el ámbito económico, social, como también puramente medioambiental, que inspira básicamente todo lo que es la estrategia verde del puerto Bahía de Algeciras y también del propio puerto de Tarifa. Y en definitiva, en esa línea, pues todo lo que es tema medioambiental, pues inspirado en todo lo que es las fuentes de la Agenda 2030, todo lo que es el Green Deal actual de la agencia, de lo que es el marco de la Unión Europea y también de la propia Expo, conjuntamente con la Asociación Internacional de Villas y Puertos, pues evidentemente consolidan todo lo que es ese enfoque estratégico que venimos impulsando y desarrollando los puertos de la Unión Europea y también conjuntamente con nuestras comunidades portuarias. Por tanto, insistir, es un día bueno, es un día importante y comparecemos con nuestra comunidad portuaria ante los medios de comunicación y la sociedad en general con iniciativas concretas como es esta guía y no simplemente con buenos deseos y buenas palabras. Por tanto, el ejemplo hay que darlo, por así decirlo, con iniciativas concretas. Y por tanto, pues también aprovecho para felicitar la gran labor que vienen desarrollando los compañeros desde el área de desarrollo sostenible y también del departamento propiamente de sostenibilidad, y conjuntamente con la comunidad portuaria pues creemos que va a haber un antes y un después en la implementación práctica de la guía que hoy presentamos. Bueno, nadie mejor que los compañeros que la han materializado para hablar un poquito del objeto y de las diferentes líneas de actuación. El tocho es importante, ¿no? ¿Quién se anima? Bueno, yo mismo. Bueno, la guía al fin y al cabo no deja de ser dar de una herramienta a la comunidad portuaria para lo que son las mejores prácticas ambientales durante las operaciones y sobre todo para dar un marco medioambiental en el que puedan desarrollar todas las actividades portuarias, todos los componentes de lo que es la comunidad portuaria, tanto lo que son autorizaciones, contratistas, concesionarios, etcétera. Con esta herramienta lo que queremos es dotar, implementar un sistema de mejora medioambiental en todo lo que son las operaciones portuarias y todo lo que son los intervinientes dentro de la comunidad portuaria. ¿Vale? ¿Algún ejemplo? ¿Quiere decir lo que se ha hecho hasta ahora y se haría sí. aplicando esta guía? Ahora mismo lo que se iba haciendo hasta ahora era que se iba dando una normativa medioambiental, lo que es específica para cada sector. Lo que hemos hecho es englobar toda esa normativa y herramienta medioambiental a nivel de requisitos legales, de mejores prácticas ambientales, a nivel atmosférico, de calidad de agua, etcétera, y englobarla dentro de cada uno de los sectores para que cada sector, sea mercancía general, graneles líquidos, graneles sólidos, pueda tener de forma clara y concisa cuáles son las mejores prácticas ambientales que puede desarrollar durante su actividad portuaria.
Tan amable. Pues escuchan aquí el sonido en directo desde la sede de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en esta presentación de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de los puertos Bahía de Algeciras y Tarifa. Bueno, a partir de las 2 de la tarde podrán conocer más detalles sobre esta presentación en los informativos de esta casa, de Onda Algeciras Televisión. Bueno, la protección del medio ambiente es una cuestión que afecta a todos y que afecta pues, a la salud y al desarrollo económico pues, de toda la zona del mundo. Hoy, como decimos, se celebra el Día del Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente, un día en el que sobre todo queremos sensibilizar a la población de la importancia de cuidar la naturaleza. Y para hablar sobre ello, Isabel Torres, presidenta de Verdemar. Muy buenas. Buenas tardes, Adrián, ¿qué tal? Bueno, Isabel, Día del Medio Ambiente, cuéntame por qué es importante concienciar a la gente de la importancia, valga la redundancia, de cuidar nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestros parajes naturales, nuestras playas, nuestros bosques, nuestros parques naturales. Cuéntame por qué. Porque si ellos tienen salud, nosotros también vamos a tener salud. Y si nosotros los cuidamos, el día de mañana lo van a poder disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos y todo lo que venga por detrás. Es lo primordial. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que diríamos que tenemos aquí en el campo de Gibraltar, Isabel? Contaminación atmosférica por el complejo petroquímico y después todas las aguas que se vierten al mar sin depurar, que por desgracia todavía no se depuran todas las aguas de Algeciras. Y después lo más primordial que seguimos encontrando es mucho plástico en nuestros mares. Eso es algo que la gente se tiene que concienciar. ¿Y hay posibilidad de solucionarlo o no? La solución es el reciclaje, está claro, y el que la gente se conciencie, que cuando vaya a la playa, vaya al monte, al río, a donde sea, que recoja sus basuras, que no las deje. Si cuando tú llegas a ti te gusta encontrártelo limpio, cuando te vayas déjalo limpio para el que venga detrás de ti. Y precisamente nos ha traído ahí algunas imágenes, ¿no? Algunos ejemplos sí. De que si no hacemos un buen uso del plástico, básicamente en castellano, si vamos a la playa y no recogemos el plástico que llevamos, ocurren cosas como esta que nos está enseñando en pantalla, ¿no? Sí, es la famosa isla de plásticos que hay en el mar. Es que es una pasada, porque se sabe que al mar se está virtiendo unos 8 millones de toneladas de plásticos al año. Esto está haciendo que más de 100.000 animales mueran al año. Más de 100.000 especies marinas. Mueran al año, tanto de especies marinas, mamíferos, como aves. ¿Qué ocurre? Que una tortuga, por ejemplo, ve estas bolsas y se piensan que son medusas. Es que no sé si lo están viendo la gente en pantalla, sí, ahí lo están viendo. Es que parece medusa. Claro, entonces la tortuga llega y se la come. ¿Qué ocurre? Pues que el animal termina asfixiándose. Los famosos plásticos de las latas de refresco. Esta tortuga se enganchó cuando era pequeñita, ha ido creciendo y le ha deformado el caparazón. Mira qué cosa más sencilla. Ya hay en el mercado muchas, tanto de marcas de cerveza como de algunos refrescos, que utilizan esto que es de cartón. Aparte de que se recicla, con el contacto al agua se deshace, entonces no va a hacer este daño. Y también estamos hablando que el plástico degradarse en el mar, nunca. Eso nunca, ¿no? Nunca, lo único que se hace es más pequeño, que se convierte en microplástico y lo que hace es más difícil de poder recogerlo, poder quitarlo. Pensar que si las especies marinas, vamos a decir los peces, se comen esos microplásticos, si luego nosotros pescamos esos peces y nos los comemos, al fin y al cabo nos estamos también contaminando de nuestra propia contaminación. Claro, nos están devolviendo lo que nosotros les estamos tirando en el mar. De hecho, ya se ha comprobado que más del 90% de los peces ya traen microplásticos en su interior. Madre mía. Es que es una pena. O nos concienciamos, según la ONU, dice que si esto sigue así, en el año 2050, que está relativamente cerca, que son 27 años lo que queda, habrá en el mar o en los océanos más plástico que peces. Y eso no se puede consentir. Hay un documental muy bueno que es de las fosas marianas que se encuentra en el Pacífico. Sí. Ese es el punto más profundo de la Tierra. Hay unos 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Ahí el humano es muy difícil que llegue. Ahí donde fue Spielberg, ¿no? Que bajó a las fosas marianas ahí con un submarino extraño. Pues ahí se demostró de que había
toneladas y toneladas de plástico. Madre mía. ¿Cómo llega el plástico allí? Pues el plástico, una vez que entra en contacto con el mar, a través de las corrientes marinas, se desplaza a miles de kilómetros. De hecho, en la Antártida también hay acumulación de plástico. ¿Cómo llegan allí? Madre mía, eso es muy curioso porque eso es un guante que utilizamos pues mucho para coger la fruta en el supermercado o para echar gasolina. Exacto. En la gasolinera. Termina en el mar. Termina en el mar por X razones, seguramente por la poca educación de algunos, y se mete un pez pequeñito, se mete ahí. Y hay beneficiado. Madre mía. O nos concienciamos. Oye, ¿y os encontráis muchos problemas de este tipo aquí en el campo de Gibraltar? Cuando vais o sea, hacéis mucha limpieza del litoral, ¿os encontráis mucho plástico? Sí, mucho plástico, mucha lata, mucho tetrabric, botellas de cristal, pañales de niños. ¿Pañales? Bueno, pañales de niños pequeños, sí, de lo típico. Cambio al niño en la playa y en lugar de tirarlo en el contenedor lo dejo. Es que yo creo que eso, más allá de que luego, pues siempre dicen los políticos, ¿no? Hay que hacer acciones para concienciar a la ciudadanía. Yo creo que esto es algo de casa, ¿no? Esto es algo que una educación que te enseñan en tu casa, tu padre y tu madre. Sí. Porque por mucho luego que el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Diputación, el Gobierno te haga campañas de concienciación sobre el reciclaje, sobre el medio marino, sobre el no sé qué, al final lo importante es que tu padre, cuando tú tienes 5 años y has tirado algo a la playa, que te dé un cosqui y te diga, no, eso a la basura. Exactamente. Yo recuerdo, es que así es, concienciación, educación desde tu casa y en los colegios. También hacen muchas campañas en los colegios. Yo recuerdo de ser niña y yo iba a la playa con mis padres o íbamos de acampada y lo primero que decían cuando llegábamos, y éramos un montón de primos y primas, y ni un papel en el suelo, aquí tenéis la bolsa de basura. Lógico, lógico y normal. Así me han educado a mí, así me he educado yo a mi hijo, y mi hijo ya hoy día es adulto y él me dice, mamá, yo voy a la playa y yo me llevo mi bolsa y en mi lata de refresco, los que fumamos, ahí echamos nuestras colillas, porque otra cosa que se encuentra mucho en las playas son las colillas, y la colilla es algo que no desaparece en la vida. Madre mía. En la vida desaparece. Mira, esta sí que es una foto muy impactante. Madre mía. Eso es una ballena. Una ballena. Murió, claro, terminó varada en la orilla ya muerta, y se ve pues que está llena de basura que tiramos, que tira el humano. No, es que un contenedor, la boca de la pobre ballena. Vamos. Yo he visto otra foto de otra ballena con una rueda de camión dentro. ¿Pero quién echa una rueda de camión al mar? Bueno, carritos de la compra, teléfonos móviles, nos hemos encontrado de todo. Claro, en la gente piensa, dice, bueno, lo echamos ahí y desaparece. Pero es que no es un vertedero, el mar no es un vertedero y hay cosas que no desaparecen en la vida. Una gaviota. Oye, con todo esto estoy pensando, si la policía o no sé, o la Guardia Civil te pilla echando plástico plástico, lo que sea, escombros al mar, ¿hay multa? ¿No hay multa? ¿Te llama la atención? No tengo ni idea. Yo pienso que te llaman la atención. Ahora, si te pillan a lo mejor, por ejemplo, en un parque natural, en una zona protegida, ahí sí tienes multa. Claro, en las Islas Cíes, por ejemplo, en Galicia, aquello es una zona protegida. Súper protegida, además que no te dejan porque he estado allí, no te dejan de acampar, allí hay un camping si tú te quieres quedar y te encuentras papeleras en todas las esquinas y vigilantes de seguridad que están dando vueltas y si te ven algo te dicen, usted, esto. Claro, madre mía. Bueno, te quería preguntar, Isabel, ¿el plástico es la principal amenaza que os encontráis en el litoral del campo de Gibraltar? En el litoral y en todo el mundo, ¿eh? Claro. Mira, hay un dato y es que en el año 1950 la industria creaba más o menos 1 millón de toneladas de plástico. Ahora te voy a hablar del dato del 2015 y se comprobó que la industria fabricaba 322 millones de toneladas de plástico. El plástico que, claro, es algo muy sencillo de hacer, pero ¿qué ocurre? Que muchos de esos plásticos solamente tienen un uso, bastoncillos del oído, vasos de plástico, cubiertos, platos, tú eso lo utilizas y lo tiras. Entonces, claro, eso se va acumulando y se va acumulando. Madre mía, te preguntaba lo de la principal amenaza de nuestras costas, de nuestro litoral, porque muchas veces leemos, cada 2 por 3 diría yo, el tema del alga asiática, la Rugolosteris okamurae, sí, que es la principal amenaza de nuestras costas, pero seguro que estamos hablando, la principal amenaza es el plástico. Claro, sí, porque es a nivel mundial. Esa es a nivel mundial. Claro. Y la Rugolosteris sí, esa la tenemos aquí y parece que se va a quedar, que no van a hacer nada o no están haciendo nada.
Bueno, oye, también he visto que este fin de habéis protestado en la bahía, ¿no? Por el tema de emisiones de buques contaminantes, ¿no? Sí, por la emisión de los buques contaminantes y por el tema del biodiesel, que si se está haciendo con aceite de palma, entonces no es bio. El aceite de palma está haciendo estragos allí de donde los extraen, está matando, está deforestando los campos, matando el hábitat de los orangutanes se están quedando sin sus árboles para plantar la palma para poder sacar el aceite de palma. Entonces, eso no es bio. Si te estás cargando otro ecosistema para poder hacer biocombustible de esa manera... Mucho en ese sentido no tiene. No. Pues Isabel, muchísimas gracias por A este vosotros. ratito aquí en Andalucía Televisión, como siempre. Muchas gracias. A vosotros. Pues bueno, señores, ayer se celebró la segunda carrera en marcha contra el cáncer aquí en Algeciras. La carrera tuvo su punto de salida en la estatua de Paco de Lucía, que siendo el acceso central al puerto de Algeciras, continuando por el Llano Amarillo, siguiendo por el Paseo de la Cornisa, hasta las ruinas de la Torre de Almirante, hasta llegar al campo de fútbol Ignacio Villaverde, enlazando todo ello, sí, con la carretera del Rinconcillo hasta la rotonda del Corte Inglés y vuelta por el Llano Amarillo hasta concluir de nuevo en el sitio donde empezó, en la estatua de Paco de Lucía. De esta forma, los corredores que participaron en esta edición de la marcha solidaria y de carácter, recordemos, no competitivo, recorrieron un total de 6 kilómetros. Vamos a ver algunas imágenes de esta marcha. Pues ya lo saben, 6 kilometritos en esta segunda marcha contra el cáncer celebrada ayer aquí en Algeciras. Bueno, en un ratito vamos a hablar de más cosas, pero antes hacemos una pequeñísima pausa de publicidad. Hasta ahora. Bueno, señores, seguimos aquí en directo en Onda Algeciras Televisión y vamos a hablar ahora de los orígenes del puerto Bahía de Algeciras a través de imagen. Y lo vamos a hacer con el doctor en Historia Medieval, Antonio Torremocha. Antonio, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, Antonio, ¿cuándo empieza a generarse un comercio internacional, un comercio marítimo, mejor dicho, un comercio marítimo importante en el puerto de Algeciras? Pues aunque parezca imposible, antes de que existiera el puerto, ya existía un comercio internacional importante en el siglo XVIII. Por ejemplo, no sé si hablaremos después, que en el año 1766 se crea definitivamente una aduana para Algeciras, sin puerto, lo que indica la llegada de mercancías de Cádiz, de Málaga, del norte de Marruecos sobre todo. Es una actividad mercantil importante a mediados del siglo XVIII, cuando todavía no existía puerto. Si quieres, bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero
hablando de la aduana que se crea, y ahora veremos dónde estaba situada en una fotografía, se había creado en 1362, pero el puerto de Cádiz se quejó a Hacienda de Madrid porque le quitaba parte de su negocio con Marruecos y la abolió hasta que varios años más tarde, porque los mercaderes marroquíes estaban exigiendo que hubiera en Algeciras una aduana. Total, que para que veas que ella existía una actividad mercantil importante, aunque no consta en ninguna parte. Aquí estamos viendo esta imagen, Antonio. Sí. Estamos viendo que Algeciras, Río de la Miel, Puente Viejo. Cuéntame. Mira, esta es un plano del primer proyecto que se conserva de puerto para el puerto para Algeciras, que nunca llegó a construirse. Vale. Entonces, este plano es del proyecto de Juan Martínez Villa, un ingeniero que lo redacta en 1859. Pero antes de eso había que decir, voy a explicar un poquito, que Algeciras en el siglo, cuando comienza a resurgir a principios del XVIII, ahora veremos una fotografía en la que no había puerto ninguno, pero cuando llega Jorge Próspero de Borbón a la ruina de Algeciras y hace un informe, ahí leemos, en ese informe un apartado que dice: esta ciudad puede tener un puerto magnífico porque hay junto al Río de la Miel tantas brazas de profundidad, porque está abrigada de los vientos del sudeste y de los... Es decir, que ya Borbón... Era un visionario. Dice que ahí había que construir un puerto porque eran las condiciones idóneas, dice Jorge. Estamos hablando de 1726. Entonces, durante el siglo XVIII, como digo, llegaba mercancía, había actividad mercantil, pero todos los barcos de negocio, bergantín y demás, tenían que fondear junto a la Isla Verde. Y los faluchos de Río de la Miel acudían para traer las mercancías hasta la marina, y los viajeros también embarcaban a la marina. Y ahí la caseta de aduana miraba las mercancías. Pero no había puerto, como veremos ahora en la siguiente imagen. Bien, esta es una magnífica... La primera fotografía que tenemos del puerto de Algeciras es del año 1859. ¿De 1859 la primera fotografía que tenemos, magnífica, vista de la bahía. Esta es, la hace Charles Clifford, un periodista londinense que no viene porque quería fotografiar Algeciras, que no era nada entonces a nivel internacional, sino porque aquí iba a embarcar las tropas con el general Prim para desembarcar en Ceuta y comenzar la primera guerra de Marruecos conquistando Tetuán. Entonces esos barcos que vemos ahí no son mercantiles, son barcos militares que están preparándose para embarcar las tropas españolas. Pero fijaos que allí se ve en el centro la marina, ¿ves? La marina, pero no se ve ninguna estructura portuaria de ningún tipo. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver la siguiente foto. Bien, esta es una fotografía, es un plano que levantó el Instituto Geográfico del Ejército del año 1957, 2 años antes de la que hemos visto antes, ¿no? Y fijaos, ya Algeciras... Entonces, de 1800, ¿no? 57, vale. Pero vemos que ya Algeciras está conformada como ciudad. Fijaos qué interesante cómo la ciudad se ha adaptado a las murallas medievales. Es decir, ahí se conserva lo que se llama la ley de persistencia del plano, que una ciudad, aunque como Algeciras llevaba 330 años destruida, cuando renace va a ocupar otra vez la misma estructura medieval. Vemos Río de la Miel y fijaos... Y los dos puentes, ¿no? ¿Perdón? Y los dos puentes, ¿no? Hay un puente allí un poquito más para allá. El puente de arriba, el puente después de Matadero más adelante, y abajo el puente del Cristo, que estaba más cerca del puerto. Pero, y fijaos las huertas que había tan interesantes, huertas que producían una gran variedad de productos agrícolas. Porque todo el puente ese, el puente Matadero, donde está todo el tema de la Villa Vieja. Sí, esto está aquí, está a la izquierda. A la izquierda está Río de la Miel y a la izquierda está la Villa Vieja. Pero lo que yo quiero a la fotografía es para que te fijaras que en 1856 no había ninguna estructura portuaria de ningún tipo. Y ya la ciudad era bastante importante, como vemos también a la derecha lo que fue después el Parque María Cristina, el Parque de Cristina, el Paseo de Cristina, ¿ves? Arriba la Plaza de Toros también se ve, ¿ves? Total, que la ciudad
y además tiene una actividad mercantil, pero ya te digo que los barcos tenían que atracar, fondear junto a la Isla Verde y los faluchos traer a la marina, pero esto no quiere decir que no hubiera interés del ayuntamiento para que se hiciera un puerto. Tenemos constancia por la documentación existente en el archivo municipal de que en 1842 dos concejales, Valentín, tengo por aquí los nombres, espérate, Valentín Sáenz de Laguna y Agustín Bustamante proponen una moción para que se construya un puerto en Algeciras. El alcalde manda entonces a hacer una moción y se manda a los ingenieros, a las compañías de ingenieros, se le encarga un proyecto de dónde podemos ir el puerto, los planos y tal. Esos proyectos, un año más tarde, en octubre del 43, se manda al gobierno provincial, que es el que debía tramitarlo al Ministerio de Fomento. Lo que pasa es que no sabemos si salió un día de Cádiz estos documentos. ¿Verdad? Que ese proyecto nunca se llevó a cabo. Pero después, entre el año 1843 y 59, se hacen varios proyectos más. Están recogidos todo esto sacado de los archivos de la autoridad portuaria. Ahí se conservan los proyectos que no se llevaron a cabo, pero están una copia en el puerto. Que una cosa que no se hiciera, pero que por lo menos propuestas había. Sí, había. Y ¿qué pasaba? Que seguramente, pues, bueno, como dice Manuel Pérez Petinto muy acertadamente, sabes que es historiador y cronista, dice en sus libros sobre la historia de Algeciras, dice, el gobierno de Madrid procuraba no ponerse a mano con los políticos de la provincia porque el puerto de Algeciras iba a ir contra sus intereses. Claro. Esto dice Petinto. Y era también un visionario. Total. Puedes pasar a la siguiente. Sí, vamos a ver la siguiente foto. Bien, antes lo que hemos visto era un plano del primer proyecto que se realiza, que es de Juan Martín Villa, 1859, que existe en la autoridad portuaria, está el proyecto, la copia, pero que si llegó a Madrid se debería perder entre los cajones del Ministerio de Fomento, ¿verdad? Sí, como suele pasar. Y este ya es un proyecto. Entre el año 1859 y 95 hay 3 proyectos más. Uno en el 1887, otro en 1891 y otro en 1895, que también existan en el puerto las copias. Y este plano que estamos viendo ahí es del proyecto de Luis de la Orden del año 1887, que tampoco llegó a nada, pero fíjate interesante que ya Luis de la Orden propone, a la izquierda se ve las piedras de la galera y de la galerilla, el río de la Miel, el puente del Cristo, ¿verdad?, la marina, y ya aparece ahí un pequeño malecón o pequeño puerto a la izquierda, en la parte izquierda del río, ¿verdad? Y Luis de la Orden ya propone que hay que hacer un muelle, el muelle de la galera, que iba desde la esquina esta de la izquierda hasta la piedra de la galera. Ella lo propone ahí. Pero, como te digo, este proyecto que está en la autoridad portuaria tampoco llegó a nada. Tampoco llegó a nada. Podemos ver la siguiente. Sí, vamos a ver la siguiente foto. Bien. ¿Por qué pones esta fotografía tan interesante? Esta fotografía es la desembocadura del río de la Miel. Esto es el curso bajo del río de la Miel. A la izquierda tenemos, pues, allí al fondo el muelle pequeño, muelle comercial que se acaba de hacer, y al fondo vemos los barcos de gran calado fondeados junto a la Isla Verde. El río se utilizaba como fondeadero y atraque para los barcos de pesca, las barquitas de pesca y los faluchos comerciales que iban hasta a los barcos que están fondeados para traer las mercancías. Lo que el río de la Miel era el verdadero puerto de Algeciras durante todo el siglo XVIII y el siglo XIX. Esta es una fotografía de Jean Laurent francés, que la hace en el año 1876. Hace esta fotografía ya. Fijaos que esta era en realidad la única zona portuaria que teníamos Algeciras en esta fecha, pero el puerto ni por asomo todavía. Qué bonito estaría esto ahora, ¿eh? ¿O no? Sí, ¿Tú qué opinas? Esta ciudad ha perdido el río por diversas circunstancias, sí, no para aquí hablar, pero una pena porque un río a una ciudad le da una vida impresionante. Imagínate ahí la gente montándose en la vaquita y demás, ¿no? Hombre, pero bueno, no vamos a entrar en todos los motivos que llevaron a la desaparición. Que si no tenemos otro programa entero. Exactamente, otro tema. Pasamos a la siguiente fotografía. Vamos a ver la siguiente foto, a ver si...
Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que durante 100 y pico de años el ayuntamiento está interesado en que se hiciera un puerto, ¿verdad? Y sus proyectos o no salen nunca de Cádiz o se pierden en el Ministerio de Fomento. Pero en el año 1875 el ayuntamiento, viendo que no había manera de que el Ministerio hiciera un puerto para la ciudad, él a su expensa, con su dinero, manda hacer este pequeño muelle o malecón que se llama muelle comercial o muelle viejo cuando construyen el de madera. Pero fijaos bien que su calado no tenía más de 1,5 metros, es decir, ni tenía superficie para el comercio, ni tenía calado suficiente para que atacaran aquí los grandes barcos. Era inoperante, exceptuando para las pequeñas lanchitas y barcas que había en el río de la Miel. Pero ¿queda algún resto de esto? No, porque el muelle que verás ahora de la galera lo cubrió. Lo cubrió entero. Totalmente. Pasamos al siguiente. Este es el primer intento, ahí lo tenemos. Esta foto es de 1906, de tiempos de la conferencia, una foto coloreada. Vemos a la izquierda el muelle, el muelle viejo comercial. Y vemos también a la izquierda una caseta de madera. ¿La ves allí? Sí, esa caseta es la caseta de los funcionarios de aduana. Cuando se embarcaban las mercancías en el muelle o en la marina, los funcionarios que estaban en la caseta inspeccionaban y para que pagaran los impuestos correspondientes los mercaderes que traían el producto. Estamos hablando de los primeros trabajadores portuarios de Algeciras, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Y a la izquierda vemos, a la derecha vemos la antigua pescadería. Ahí se embarcaban por la mañana los barquitos de pesca que traían de la bahía de la pesca de la noche y ahí se vendía, se sacaba a la venta para las pescaderías de la ciudad. Es muy interesante que vea, donde está la letra A, ahí vemos el Hotel Marina Victoria, que todavía existe. Ese es el hotel. Ese es el Hotel Marina Victoria. Es una vista preciosa, la marina con su paseo. Qué maravilla. Y lo que pasa es que, lógicamente, ese muelle era totalmente inoperante. Pasamos al siguiente. Si quiere... Pensando en todo esto, pienso en lo que le hemos comido al mar, ¿eh? Pues imagínate, lo que le hemos comido al mar y lo que se ha rellenado. Muchas hectáreas. Bueno, pero yo digo que bienvenido sea. Hombre, si da trabajo y riqueza hay esta amigos zona... míos muy ecologistas, ¡ay, si no hubiera puerto, qué maravilla la bahía! Sí, no, digo, sí, habría un 40% de paro en la bahía. Y nos morimos de hambre, vamos. Exactamente. Bueno, estamos bien, ahí está. Esto es muy interesante. Esta fotografía de 1906 es del tiempo de la conferencia, porque veis el sello que tiene es el sello de correo de la conferencia de Algeciras, 1906. Bien. Como no había un puerto, no se decidía la autoridad de hacer un puerto para Algeciras, tiene que ser una compañía extranjera, la compañía inglesa del ferrocarril Bobadilla-Algeciras, la que decida construir un verdadero muelle en Algeciras. Y construye aquel muelle, el muelle de madera. Ese muelle de 110 metros de longitud ya tenía fondo, ya tenía calado allí al final, pues 5 o 6 metros, y ya había barcos, ¿ves? De cierto, ese es el barco que iba a Gibraltar. Vemos, termina grúa porque este muelle lo hace la compañía de ferrocarril, hasta ahí llegaba la vía del tren, hasta el extremo final del muelle, y lo hace la compañía para descargar el carbón inglés que utilizaba para las locomotoras de la compañía, y con aquella grúa se descargaba a los vagones el carbón. Pero aquí a la izquierda vemos el muelle comercial, que es inoperante totalmente porque no tiene calado, y al otro lado el muelle de madera, el primer muelle operativo de verdad que tiene que ser construido por una empresa extranjera. Es decir, que tenemos que darle gracias a los ingleses porque la primera aparición que se podía parecer a un puerto moderno es gracias a ellos. Sí, y también gracias a empresas y a que llegara el ferrocarril. Te aseguro, si no hubiera estado Gibraltar ahí, en manos inglesas, aquí no habría llegado el ferrocarril. Estamos hablando de finales del 19. Claro, habría llegado a Cádiz, no a Algeciras. Entonces, los ingleses y los gibraltareños fueron una de las grandes bazas para que llegara la compañía del ferrocarril y la línea hasta Algeciras. Podemos pasar al siguiente. Allí vemos la Isla Verde a fondo, ¿no? ¿La habéis visto? Sí. Bien, ¿ves? Esta es la grúa de vapor que utilizaba la compañía. Y detrás de la grúa vemos un vagón de ferrocarril, ¿veis? Sí. ¿Ves? De la compañía. Pues ahí con la grúa descargaba el carbón a esos vagones para abastecer a las locomotoras de
de la compañía. Pero es lo que dice, el tren llegaba, vamos, justo al Sí, muelle. mira, vea, la vía la tenemos ahí, porque la compañía no la hizo fundamental, no la hizo más que para poder descargar los carbones que venían de Inglaterra, pero también de camino para que atacaran los barquitos de la compañía de vapores del sur de España, que eran los dos vapores de paleta que comunicaban el puerto con Gibraltar. Ahora veremos uno de ellos. Sí, vale. Vamos con la siguiente foto. ¿Ves? Esta es el Margarita. Y vemos el muelle de madera y ahí está atacado el Margarita. Margarita es uno de los vapores de paleta, como en el río Mississippi, igual, sí. que comunicaba el muelle de madera. Había dos embarcaciones de vapor que comunicaban Algeciras con el puerto de Gibraltar. Creo que eran 4 rotaciones diarias las que hacían en aquel momento. Y por ahí pues, embarcaban turistas y los trabajadores y las matuteras que ya iban para traerse los productos. Que ya había. Sí, hay un escocés, un cura, un sacerdote escocés que hace el viaje y cuenta como las matuteras venían gruesas como barriles de todo el tabaco que lleva y el café y demás. Se iban pesando 50 kilos y volvían pesando 90. Seguimos a la siguiente. Venga, vamos con la siguiente. Vemos esta foto de 1906, muy interesante. La imagen, ¿eh? Muy interesante. Esta es vista desde un edificio más o menos de la Plaza Alta y vemos el muelle de madera. El otro muelle ni se ve siquiera, el viejo, porque eso era inoperativo. El muelle de madera perfectamente con su grúa y al fondo la Isla Verde, todavía verdadera isla. Todo esto hoy día está cubierto de tierra. Claro, eso ya pasó a mejor vida. Pero vemos ahí todavía operativo en 1906 el muelle de madera. Pasamos a la siguiente. Bien, este es el primer proyecto, un plano también que se conserva en el archivo de la Unidad Portuaria, pero este ya es el primero que va a ser aprobado por el Ministerio de Fomento. ¿Qué pasó para que esto llegara a ocurrir? Pues que el 10 de agosto de 1906, una vez terminada la conferencia, claro, la conferencia vinieron ministros de todos los países, sí, periodistas de todo el mundo, políticos de España que nunca habían estado en Algeciras, y se dan cuenta de los valores que tenía Algeciras como potencia portuaria. Y entonces, unos meses más tarde, por real orden, se aprueba la creación de la Junta de Obras del puerto de Algeciras. Eso fue el gran momento de expansión, de iniciarse la expansión del puerto. ¿Por qué? Porque ya los proyectos que se elaboraban no iban al gobierno de Cádiz, sino que directamente el ingeniero director del puerto, en este caso don José Rodríguez de Rivera, que fue nombrado director de la autoridad portuaria, pero entonces la Junta, elaboraba el proyecto y se iba en el tren directamente a Madrid y lo entregaba en el Ministerio de Fomento, sin intermediario. Eso fue el momento importante. Entonces, que alcanza la independencia, por así decirlo, del puerto. Después de 200 años de lucha del ayuntamiento, por fin la Junta de Obras del Puerto de Algeciras está creada y puede comenzar lo que es un verdadero proyecto. Este proyecto que tenemos aquí, que es lo redacta don José Rodríguez de Rivera, primer director de la Junta de Obras, en el año 1908. Y, como veis, muy interesante, porque ya ahí está Algeciras. Fijaos que el Hotel Cristina acaba de construirse hace unos años, todo rodeado de jardines. Fijaos, tenía la mitad de la Villa Vieja, eran jardines del Hotel Cristina. Interesantísimo. Te diría que 2 hoteles sería toda la ciudad. Sí, claro. Básicamente, porque en cuanto a, vemos también en cuanto a superficie. El proyecto ya preveía el muelle de la Galera, lo veis en rosa o sin rosa, sí. En sus 2 tramos, uno en sentido oeste y otro en el nordeste, ¿veis? 2 tramos que se van a hacer como veréis ahora. Y allá arriba ya el Rodríguez de Rivera propone el rompeolas de la Isla Verde. Lo veis arriba, ¿verdad? Desde la isla hay una línea que es un rompeolas para conseguir aguas abrigadas al puerto y que los temporales que había tan intensos ante el invierno y que azotaban la marina y toda la zona del río de la Miel, pues pudieran evitarse. Pero después eso lo veremos en otra ocasión cuando vayamos a hablar de ver las dificultades de construir el rompeolas de Isla Verde. ¿Quién puso las dificultades? El Ministerio de Guerra. Eso lo veremos en otra ocasión. Bueno, seguimos.
Bueno, ahí tenemos ya el proyecto como estamos viendo y aquí en el año 1908 este hombre envía el proyecto al Ministerio de Fomento, pero desde el año 1908 a 1913 hay un proceso de reforma, se vuelve a reformar, hay problemas políticos, por ejemplo, la muerte por asesinato de Canaleja, el ministro, el presidente del gobierno, del ministro, en el año 1912, todo eso provocó un bastante caos y el proyecto se estuvo reteniendo, hasta que en el año 1911 primero se aprueba definitivamente el proyecto de Puerto para Algeciras y en 1913 el ministro Villanueva da visto bueno para que se empiece la obra y hay recogido, yo que me he estudiado todas las actas del puerto, ¿verdad? Ahí está recogido la orden del ministro Villanueva de que se den 6,5 millones de pesetas para empezar las obras del muelle de la Galera. Y el año 1913 empiezan las obras. Ahí tenemos la fotografía que hemos visto antes. Vamos a ver la siguiente foto. Ahí está, esta fotografía es más el inicio del relleno de la primera parte. ¿Ves? Ahí está la marina y a la izquierda debe estar debajo del relleno el muelle viejo o comercial que ha sido absorbido por las obras del muelle de la Galera. Qué curioso, la gente también se dará cuenta que lo que tenemos justo enfrente es el Hotel Marina Victoria. Exactamente, Marina Victoria, que está todavía ahí hoy día. ¿Ves? Este es el comienzo de las obras. Esto fue en mayo de 1913. Sí, 200 años después de que el ayuntamiento empezara a clamar por un puerto. Cuando comienza la obra de nuestro puerto, ¿verdad? Pasamos al siguiente. Esto es muy interesante, es la Marina, ¿ves? El Hotel Victoria, Marina Victoria a la izquierda, la Marina, y ahí están los trabajadores fabricando bloques para colocarlos en el fondo del mar, para ir construyendo el muelle de la Galera, que comenzó, como digo, en mayo de 1913. Ahora veremos la evolución. Es muy interesante que os fijéis una cosa. Fijaos que son los bloques, ¿ves este hombre que está haciendo ahí el molde de madera para hacer un bloque de cemento, pero que tiene 1 metro por 2 metros más o menos? Sí, es decir, que son pequeñitos. Pequeños, ya veréis cuando otro día vengamos a hablar de romper la Isla Verde, que los bloques tienen 4 por 4 por 5. Y ya veréis que era otro mundo, ¿verdad? Oye, y esos bloques siguen por ahí abajo, claro. Claro, están debajo del muelle si miramos el origen actual, cercano a la Marina, encontraríamos debajo 2 bloques. Pasamos a la siguiente fotografía. Qué curioso. Bien, este es el director general de Puertos, que el ministro del ramo de Fomento lo envía a Algeciras para que supervise el inicio de las obras del muelle de la Galera. Esta foto es de mayo de 1914, cuando viene el director general para supervisar qué se estaba haciendo con el dinero que ellos han dado al ministerio, ¿verdad? Hacía calor ya ahí, ¿eh? Sí. Ya se le ve con el paraguas. No importa, pero aunque fuera verano, esta gente iba vestido siempre así. Iba vestido siempre así, ¿no? Un ingeniero o un director general no iba a ir manco de camisa. No, pero un día de mayo aquí con calor. Pasamos a la siguiente. Venga, vamos a ver la siguiente. Bien, esto ya es una pequeña, podemos sacar 40 imágenes más, pero he elegido para que veáis el proceso de construcción del muelle de la Galera. Esta fotografía es de 1920. Vemos que ya está terminada la primera parte del muelle de la Galera, y se ha construido aquí, vemos a la derecha, otro muelle transversal. Ese es el muelle de Villanueva. ¿Y para qué se construye este pequeño muelle ahí? Porque, fijaos bien, ya lo veremos otro día cuando hablemos de Rompeola, como Rompeola estuvo vetado por el Ministerio de Guerra durante muchos años, no hubo aguas abrigadas, y entonces los temporales del sudeste en invierno arrasaban la marina, hay fotografías con las olas en lo alto de la marina. Entonces, ¿qué ocurría? Que claro, los barcos de obra, las lanchas, las chalanas donde iban las rocas para el muelle, y los barquitos de buzo y demás,
había que buscarle un lugar reservado de los temporales, porque si no, no lo arrojaba a tierra. Claro. Y entonces hicieron ese muelle transversal de Villanueva para que ahí detrás, ¿veis detrás de los barquitos que hay detrás? Sí. Para salvarlos, resguardarlos de los grandes temporales que ya hacía. Allí a fondo, la Isla Verde, con sus dos arrecifes, que después hablaremos de ellos en otra ocasión. Qué curioso. Podemos pasar a la siguiente fotografía. Bien, aquí tengo una foto interesantísima. Esta fotografía es del año 1829. Es propiedad mía. ¿Por qué lo digo es propiedad mía? Las demás son de la Junta del Puerto, cuidado, que no se me olvide. Sí. Estamos viendo fotografías todas que están en el archivo fotográfico de la autoridad portuaria, ¿eh? Pero esta no. Estando un día en mi casa, recibo una llamada de una señora de Galicia. Sí. Y me dice, oye, ¿usted es historiador del puerto de Algeciras? Le digo, sí, bueno, sí, más o menos, sí. Es que mi padre, señor Armour, era piloto de la RAF. Y en el año 29 se le encargó hacer una fotografía del puerto de Algeciras. Era un espía, lógicamente, de la RAF. Y yo tengo aquí la fotografía, tengo dos fotografías de Algeciras. ¿A usted le interesa? Digo, claro que me interesa. Por supuesto que sí. Y me mandaron las dos. Tengo esta una y otra entre la ciudad. Bien. Pero es súper curioso. Entonces, lo chiquitito que era Algeciras, claro, pero ya se ve claro, ahí el muelle. Primero quiero que veáis el muelle de la Galera. ¿Veis? Que ya ha terminado la obra de la primera trozo y ha comenzado la expansión del segundo trozo, en el 29. Aquí a la izquierda tenemos la Isla Verde y en el año 29 ya llevaba 7 años trabajándose en el rompeolas. ¿Veis que está ahí el rompeolas? Pero aún le quedaba rompeolas otros kilómetros más. Estaba empezando la obra, ¿eh? Es muy interesante porque vemos ahí como el muelle, que es lo que me interesa ahora. Rompeolas, ya otro día hablaremos de él. Pero el muelle de la Galera, veis que sigue su construcción, pero ya ha iniciado las obras del segundo tramo, que era más importante, porque era el tramo que va a tener ya calado de 7 y 8 metros, con lo cual permitiría el ataque de grandes barcos, como eso ocurrió. Sí. Pasamos al siguiente. Bien, y esta es muy interesante porque esta es del año 1933, ya el muelle de la Galera ha acabado de su construcción, los dos tramos, el primer tramo y el segundo. Vemos también que ya se ha construido la estación de ferrocarril para llevar el ferrocarril que antes iba en el lado derecho del río, en el muelle de madera. El año 24 se ha trasladado a la orilla izquierda y el ferrocarril llega hasta el muelle de la Galera. Ahí tenemos la estación. Esto que tenemos aquí, esos duques de Alba que hay construido, están sustituyendo a donde estaba hasta un año antes o unos años antes estuvo el muelle de madera, que ya ha desaparecido porque ya no hacía falta con el muelle de la Galera. ¿Veis? También tenemos ahí dos motonaves que eran la ciudad de Algeciras y ciudad de Ceuta, que comunicaban Algeciras con Ceuta y con Tánger. También hablaremos otro día porque se llaman ahí Ciudad de Algeciras, pero su nombre primitivo era General Sanjurjo y General Primo de Rivera. Ya veremos por qué cambia. Claro. En el 33 ya ha cambiado el nombre, ¿verdad? Bueno, pues aquí acaba de mi charla. Digo, ahora pregúntame lo que te dé la gana, sí. Pero es para que veas cómo ha evolucionado por fin entre el año 1908 y 1933. Por fin hemos tenido un muelle en condiciones con atraque ya de barcos de importancia. El primer gran muelle de Algeciras, el origen de lo que hoy es el gran puerto Bahía de Algeciras. Si quieres preguntar cosas, porque yo he resumido... A mí me surgen varias dudas, Antonio. ¿Ha ido siempre en consonancia el desarrollo del puerto de Algeciras con el desarrollo de la ciudad? ¿O ha ido más rápido el puerto que la ciudad o la ciudad que el puerto? La ciudad, desde que comienza la obra del puerto de Algeciras, la ciudad recibe un aporte importante de evolución económica. Ten en cuenta que en el puerto, ya lo veremos por el año 20, cuando se construye el muelle, el rompeolas de la Verde, había 2.000
trabajadores, que en aquel tiempo era un número muy importante. Estamos hablando de un porcentaje importante de la población activa de Algeciras. Es decir, que el puerto fue el gran boom económico para Algeciras en aquellos años. Entonces, el puerto antes y ahora no tiene solamente la cantidad de trabajadores directos, sino de incentivos. Por mano de obra. Sí, trabajadores indirectos. Indirectos, ¿no? Indirectos, pues el pueblo, según un trabajo que hicimos en la UNED hace unos años, en Algeciras hay algo así como 70.000 trabajadores en la comarca, de manera directa o indirecta en el puerto. Entonces, en aquel tiempo ya era importante. Hasta que no se comienza la obra del puerto, la ciudad no recibe. Y aparte, la actividad económica de los barcos italianos, suecos, ingleses que llegaban con mercancías, la salida del corcho, ya veremos otro día la fotografía con la grandes cantidades de corcho acumuladas. Sí, porque recuerdo que a finales del 19 creo que Algeciras tenía una importante industria corchera, ¿no? Sí, claro, Algeciras tiene una gran corchera y además por aquí salía todo el corcho de toda la provincia que se exportaba, sobre todo a Cataluña, para hacer tapones y demás. Entonces hay fotografías de Muelle de la Galera con grandes cantidades de balsa de corcho para exportación. También, y hablaremos otro día también de la importancia de la pesca. La pesca entre el año 1925 y 1960, Algeciras era el tercer puerto de España en descarga de pescado fresco. Diariamente salía de Muelle de la Galera un tren que se llama El Pescadero, que llevaba al Mercamadrid, en aquel tiempo se llamaría de otra manera, al mercado madrileño, un tren diario de pescado desde el puerto de Algeciras, un tren diario, lo que indica la importancia que tenía el puerto para la ciudad a todos los niveles. Para la ciudad y para España, al fin y al cabo. Ahora mismo, el primer puerto de España y uno de los primeros de Europa. Pues Antonio Torremocha, como siempre, muchísimas gracias por este ratito y bueno, la semana que viene, a ver si en la otra podemos hablar de más cositas relacionadas con la historia de nuestra ciudad de Algeciras. Es interesante continuar con la construcción del rompeola de Isla Verde. Que sí, me parece muy interesante. Es que fue una obra titánica, nunca me lo he dicho porque el Titán era una de las grúas, una obra verdaderamente fabulosa de ingeniería que parece imposible que se hiciera en los años 20 en España. Estamos hablando de que hace 100 años de eso. Sí, pues tenemos muchas fotografías, por fortuna, de cómo se construyó, de todos los trabajos que hubo, de las dificultades. Ya he dicho, ya avanzo a decirte que mientras que para el Muelle de la Galera no hubo mucha oposición, pero sí había un tema, y es que había una pugna entre el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Fomento. Fomento quería hacer primero el rompeola de Isla Verde y después el Muelle de la Galera, para conseguir aguas abrigadas y los temporales no destrozaran los barcos. Pero lo de guerra, como tenía que embarcar tropas y mercancías para el protectorado, exigió que primero construyera el Muelle de la Galera, para que ellos tuvieran un muelle de embarque de sus tropas y de sus materiales. Sí, ya los intereses de cada uno. Claro, y entonces una pugna que la ganó el de guerra, porque el muelle el rompeola de Isla Verde no se iba a empezar hasta unos 9 años después del Muelle de la Galera. En 1920 se empiezan las obras de rompeola, pero ya verás que fueron una obra realmente sorprendente para la ingeniería y la tecnología de la época. Pues Antonio Torremocha, como siempre, un verdadero placer tenerle aquí en los estudios de Onda Algeciras. A tu disposición cuando quieras. Bueno, pues el viernes se celebró el acto de clausura del curso académico del Club de Letras de la Universidad de Cádiz, de la UCA. En esta edición el acto ha estado dedicado al profesor, escritor y poeta algecireño Juan Emilio Ríos Vera. A todos los que la han acompañado desde Cádiz, los que vienen desde Manilva, desde Estepona. Bueno, Juan Emilio ya sabemos que aúna, que hermana y que es uno de los mejores amalgamas que existen. En torno a la cultura, él une a los pueblos y a las ciudades. Es una persona que, sin lugar a dudas, nos aporta muchísimo. Es un algecireño muy especial. Le dejamos vivir de vez en cuando fuera y que haya nacido fuera también, pero es un algecireño muy especial. Y para mí es un honor porque de su mano, hoy van a disfrutar un rato, perdónenme que no esté todo el acto, pero cada hora tengo un acto distinto y me gusta ser puntual.
y cumplir con mi obligación. Pero bueno, Josefina hoy supuestamente tenía que estar preparando todo esto y lo ha estado preparando con mucho cariño, con muchos nervios, casi como una colegiala, porque es perfeccionista. Le pasa lo mismo que a sus hijos, son perfeccionistas. Y bueno, pues es un acto que es de homenaje a una gran persona, a un gran escritor, pero que además consigue transmitir mucho impulso, mucha energía y siempre muy positiva, muy sensato. Es una persona que además tiene un gran compromiso en cuanto al sufrimiento y a la enfermedad, especialmente cuando hay problemas de origen psicológico. Y bueno, el problema de la psiquis es que es muy compleja, ha sido siempre compleja, ha sido muy mal entendida, ha sido mal descrita, mal valorada y peor tratada. Vamos mejorando en los tiempos, ¿no, alcalde? Vamos mejorando los tiempos, pero bueno, todavía tenemos una gran capacidad en cuanto a lo físico y un peor diagnóstico, complejo diagnóstico y difícil tratamiento en cuanto a lo psíquico. Pero Juan Emilio está muy comprometido, sigue muy comprometido, aporta siempre que se le pide, y creo que bueno, pues tener a una persona que con su humildad va discretamente por los distintos recorridos y por los distintos caminos que cualquier otro con sus más de 60 libros, con los grandes premios que ha recibido, tal vez el pecho iría un poco más erguido, un poquito más ensanchado y un poquito más... Pero no, él es discreto porque él es así. Y así se hace todavía más grande de lo que es, con ese comportamiento que él tiene. Y ya les digo, yo procuro no perderme nada de él porque estar cerquita y tratar de aprender y que se me pegue algo. De verdad, es difícil, pero intento que se me pegue. Y bueno, profesor, hoy vamos a tener un día importante, un día interesante y además nos permite además este acto pues ser anfitriones, que en esta tierra se lleva a gala, en esta tierra lo llevamos en los genes. Y bueno, pues nada, dejarles que disfruten muchísimo. Yo estaré en la última fila para cuando llegue la hora de salir justo para entrar en el siguiente acto, no llegar tarde, pero disfrutar un ratito, que también me lo merezco. Yo también creo, humildemente, creo que también me merezco disfrutar un ratito de todos ellos. Así que Mar, a ver cómo lo hacemos para que al final la grandeza seguro se quede flotando de lo que se merece y lo que significa para todos nosotros en todos los aspectos Juan Emilio. Así que nada, Pilar, que lo controles bien, presidenta de la Comisión de Cultura, de Deporte y de Turismo del Parlamento Andaluz, una algecireña. Buenas tardes a todos. Gracias. Enhorabuena, Juan Emilio Ríos Vera, por este homenaje que se le brindó el pasado viernes en el Centro Documental José Luis Cano. Nosotros en un ratito nos iremos hasta el Cementerio Viejo con el compañero Juan Francisco Aguilera para hablar de otro homenaje. En este caso, el homenajeado fue el jugador, que fuera jugador del Algeciras, también del Sevilla Fútbol Club, de la sección española, Andrés Mateo. Si les parece, hacemos una pequeñísima pausa de publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. Cuando hablamos de la historia del fútbol y sobre todo cuando hablamos de la historia del fútbol de aquí, de Algeciras, sin lugar a dudas debemos hablar de Andrés Mateo, un algecireño que fue jugador, por ejemplo, del Cádiz, o también fue jugador del Sevilla, toda una leyenda en el Sánchez Pizjuán e incluso fue internacional varias veces con la selección española de fútbol. Pues bien, estos días en Algeciras se le ha querido brindar un pequeño homenaje. Juan Francisco Aguilera, muy buenas. Hola Adrián, buenas tardes. Buenas tardes desde este cementerio antiguo de la ciudad de Algeciras, donde vamos a contar una historia muy bonita. A mí me ha parecido, la verdad, un detallazo, ¿no?, lo que ha hecho la Asociación de Veteranos del Algeciras Club de Fútbol. En realidad, muchas personas, porque ahora nos van a contar que son ellos fundamentalmente, pero también otros que han querido colaborar para un gesto que ha sido, pues lo cuento muy breve,
poner en valor un poco como se merece Andrés Mateo sus restos, ¿no? Donde él descansa y donde pues alguien vio que no estaba quizás en las mejores condiciones. De hecho, Manolo puede un poco enfocar la nueva lápida, pero también si nos vamos un poco hacia arriba, Manolo, la parte superior de estos huesarios, así estaba la lápida de Andrés Mateo, ¿no? Que fallecía en el año 1993. Andrés Mateo, Vilches y familia, pero que nos lo cuente un poco mejor. Vente por aquí, Manolo Capa, este ex futbolista de muchísimos equipos, directivo también junto con Julio Cabello y otros muchos de esa asociación de veteranos. Bueno, lo primero, buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes. Manolo Capa, un hombre que hoy está con nosotros para contarnos un poco la historia. Es algo así, ¿no? Que estaba en malas condiciones y vosotros dijisteis, esto no puede ser, no se merece una persona como Andrés estar en estas condiciones. Eso es, así. La cosa empieza por una visita que hace aquí al cementerio de Manolito Gutiérrez, y fue allí a la sede nuestra y nos dijo, oye, ¿habéis visto cómo está aquello? Aquello no puede estar así ni un día más. Entonces, efectivamente, vinimos por aquí, vimos las circunstancias en las que estaba esto y bueno, y nos propusimos hacer algo que sea digno, algo que colabore bueno, tampoco hacían falta mucha gente porque la inversión tampoco era muy grande, pero bueno, era importante para nosotros. Y bueno, y aquí está ya hecho una realidad, tiene su lápida ahora más como tiene que ser, como tiene que estar, porque estaba en total abandono, solamente con las iniciales puestas y nos dijeron esta es la de Andrés, y efectivamente, como podéis ver, ahí está con los colores rojo y blanco de los claveles de las Algeciras. Manolo, los que tenéis el recuerdo, ¿no?, vivo de Andrés, ¿quién era para los más jóvenes, ¿no? ¿Quién era Andrés Mateo? ¿Qué fue en el mundo del fútbol? Una cosa general. Bueno, para los más jóvenes no sé yo, porque te queda con el nombre solamente, pero para los más viejos, y yo ya me incluyo dentro de los viejos, era un monstruo, una persona, un futbolista de talla increíble. Yo le he visto hacer cosas en el Mirador, en el viejo Mirador, que yo decía, ¿cómo puede este hombre con la edad que tiene hacer lo que está haciendo con la pelota, con el balón? Y bueno, después también he visto en Sevilla, he ido con él a ver partidos, y era el que lo viesen las personas, los porteros y la directiva del Sevilla. Aquello era algo tremendo, un punto que todos pensaban cómo era, y eso que creo, porque eso yo no lo he conocido, estuvo poco tiempo, pero en ese poco tiempo demostró, bueno, ha sido también el primer internacional de España en la provincia de Cádiz. Entonces son cosas que tú puedes decir, no puede ser que tenga la lápida que tiene. Esto hay que, ni un día más se puede perder. Y efectivamente en un par de semanas, el tiempo que han hecho de engravarlo y en colocarlo, y aquí está como debe de ser. Un gran gesto. Me contabas también una anécdota, tendrías muchas que por contar, pero una que la viviste tú personalmente, ¿no? Que fuisteis, creo, a ver Sánchez Pizjuán, ¿no? Sí, había Sánchez Pizjuán a ver un partido Sevilla-Barcelona y fuimos Maraver, Benito Sánchez y yo, y él, por supuesto. Y antes de entrar en el campo de fútbol, la gente por la calle ya lo paraban, y yo no sé cuántos años hace que había salido Andrés de allí de Sevilla, pero lo conocían. Bajó el presidente a la puerta principal a recibirlo, se sentó en el palco al lado del presidente, increíble, algo que la gente eran como si fuese lo más importante del partido antes que ver un Sevilla-Barcelona. Bueno, vi una foto de unos días atrás cuando, bueno, no queríais tampoco personalizar este acto, pero sé que estabais aquí nombres muy ilustres del mundo del fútbol, porque vinisteis un poco a entregar, ¿no? A hacer entrega de esa placa, ¿no? Sí, el otro día yo no pude venir porque estuve de fuera de Algeciras, pero aquí vino Manolito, vino Juan del Cura, vino Fernando Gallego, Julio Cabello,
sí, una serie de futbolistas antiguos que los que verdaderamente y los que realmente saben quién era Andrés Mateo. Bueno, pues dos cositas más. Una, invitar a todos, imagino, a todos los ciudadanos, a todos los aficionados, a todos los que quieran, ahora pueden ver esto como Dios manda. Efectivamente, ¿no? Aquí está muy digna, la placa muy digna, de mármol negro, y para el que quiera venir a verlo, y aquí está con los colores, con los claveles, con los colores de la Algeciras. De momento el que ha sido el mejor futbolista de la ciudad de Algeciras con diferencia, salvando lo bien que jugabais algunos. No, pero por mucho que nosotros jugábamos, Andrés era de otro planeta, no era un futbolista normal ni buen futbolista, era todavía mucho más y bueno, de hecho pues ya te puedo decir, ya te dije, ¿no?, que es internacional, el primero de la provincia de Cádiz y los recuerdos donde ha estado quedan ahí y siguen en la mente de todos los aficionados. Que no es poco. La última pregunta, aprovecho ya que te tenemos, sede nueva, vais a estrenar pronto los bajos del Estadio Nuevo Mirador, eso está ya prácticamente para que lo veamos todos, ¿no? Sí, por supuesto, eso está abierto a todos los aficionados, nos falta que estamos buscando muchos cuadros y con fotografías de todos los que han participado en el Algeciras y poco a poco se va llenando y yo creo que un día de esto a corto plazo, puede ser un par de semanas, inauguraremos oficialmente para aquellos que quieran entrar y quieran verlo. Pues gracias, Manolo. Gracias a ustedes. Manolo Capa, que hoy ha sido un poco la imagen, ¿no? Son muchos los que están detrás de esta placa, pero un poco la imagen. Bueno, pues ahí ha quedado ese llamamiento. Todos aquellos que hayan estado en el Algeciras Club de Fútbol y quieran tener su foto en la sede, que es muy grande, me han dicho, la sede de los veteranos de la Asociación de Veteranos del Algeciras Club de Fútbol, pues la pueden llevar. Adrián, nosotros nos despedimos desde aquí, volvemos más tarde en el informativo. Pues muchísimas gracias, Juan Francisco Aguilera, en directo desde el cementerio viejo de la ciudad, contándonos pues ese merecido y bonito homenaje que le han brindado los veteranos del Algeciras Club de Fútbol a toda una institución, a toda una leyenda del Algeciras Club de Fútbol y del fútbol español en general, como es Andrés Mateo. Muchísimas gracias, Juan Francisco Aguilera. Y nosotros cambiamos de tema y les cuento que el balonmano Ciudad de Algeciras ha acabado esta temporada en 8ª posición y una vez terminada la temporada pues toca hacer balance y planificar pues el curso que viene, la temporada 23-24, un curso en el que el entrenador del primer equipo seguirá siendo Iñaki Pérez. Pedro Soria, presidente, muy buenas. Buenas tardes. Pedro, ¿qué nota se le pone a la temporada? Bueno, si hablamos de los primeros equipos, del primer equipo masculino ha quedado 8º, vamos a ponerle un 8 sobre 10. ¿Y esos dos que faltan ahí, por qué ha sido? Bueno, realmente el último partido en casa que lo perdimos, de haberlo ganado quedábamos el 6º, es que ha estado muy igualado del tercero para abajo, ha estado bastante igualado. Yo creo que bueno, se ha notado al principio el cambio de entrenador. De hecho, en la segunda vuelta se han sacado más puntos que en la primera y yo creo que ha sido una temporada muy satisfactoria. ¿Satisfecho entonces con la temporada del equipo? Mucho. ¿En qué crees que debe mejorar? Ya no hablo del primer equipo, hablo del club como institución, para profesionalizarlo, para seguir profesionalizándolo. Bueno, ¿Qué crees que le falta? Fundamentalmente medios económicos. Eso, yo creo que tenemos una buena infraestructura a nivel de equipos, de dirección deportiva ahora mismo, que creo que hemos tenido suerte con Iñaki. Está haciendo un trabajo muy bueno que yo estoy seguro que en los próximos años se va a ir notando. Pero es verdad que estamos limitados por el tema económico. Se consiguen todos los años nuevos patrocinadores, pero es verdad que haría falta un patrocinador más grande, muy importante, para que se dé algún salto, porque los saltos de categoría, tanto el masculino como el femenino, se triplica en presupuesto los equipos. O sea, si nosotros ascendemos a División de Honor Plata, el presupuesto como mínimo va a ser triple, igual que las mujeres. ¿El presupuesto de la temporada que viene, para fichar, pagar sueldos y tal, va a ser el mismo que este año?
quizás un poquito más, pero no... ¿Esperáis que entren nuevas empresas, nuevos patrocinadores o no? Bueno, yo espero que sí, que estamos ahí hablando con varios y espero que se suba un poco más el presupuesto. Pedro, antes te he preguntado qué nota le pondrías al equipo, al club, me ha dicho que un 8, ¿qué nota le pondrías a Iñaki? Pues vamos a ponerle algún puntito más, yo le pondría un 9 porque poner el 10 a lo mejor, pero el poner el 10 quizás es la excelencia, pero creo que ha hecho un trabajo increíble, le ha dedicado una cantidad de tiempo a nuestro club durante este año enorme, no para en todo el día, de hecho no paramos, yo estaba hablando con él hace unos minutos antes de entrar aquí y coordina absolutamente todo, tiene un conocimiento de todo el club, te puedo decir que estoy seguro que conoce el nombre de cada uno de los niños y niñas de nuestro club. Qué maravilla. Y en qué equipo está, quién es su entrenador. Estamos realmente muy contentos con él. Pedro, para la temporada que viene y con ese presupuesto que maneja el balonmano Ciudad de Algeciras, ¿se pueden conseguir grandes cosas? Cuando digo grandes cosas, ¿es luchar por estar en la pugna por el ascenso o hay que tener los pies en el suelo y saber que el objetivo es otro? Yo creo que el objetivo claramente es estar en esta categoría. Creo que ahora mismo con nuestro presupuesto no podemos pensar en otra categoría. Y es bueno ponerse objetivo que de quizás dar un saltito en los puestos del octavo, pasar al sexto, al quinto, pero la realidad es que la temporada que viene, aunque todavía no han formado los grupos, no sabemos muy bien si va a ser muy parecido a lo de este año, pero os puedo decir que los dos que jugaron para ascender no han ascendido, con lo que se mantiene aquí. Han bajado de División de Honor Plata 2 clubes que vienen a este grupo, que son Icasa y Alarco de Ciudad Real, Icasa de Madrid. Y luego sabemos que Triana, que ya lleva 2 años teniendo un presupuesto más del doble que el nuestro, este año sigue ahí con muchas ganas de ascender. Y sabemos también que Almería este año está tirando la casa por la ventana. Y está la cosa complicada, muy complicada. Va a ser una liga muy bonita porque todos los equipos van a optar por dar mucha guerra y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Por lo que me cuentas y con el presupuesto si sigue prácticamente igual, el objetivo el año que viene es mantener la categoría. Bueno, mantener e intentar estar lo más arriba posible. Pedro, en cuanto a fichajes, bajas, sabemos, por ejemplo, hace unas cuantas semanas conocíamos que Juan Villarreal, el portero, se iba, una baja importante, porque la verdad que ha hecho un temporadón. Pero ¿sabemos alguna otra baja? Otra baja, Asier, nuestro zurdo, lo ha fichado el equipo de Burgos de Liga Plata, que siempre está en los puestos de cabeza y se lo ha llevado también. Es algo que no ocurre todos los años. El año anterior estuvieron aquí Julián y Pablo Cantore. Pablo Cantore este año ha quedado campeón de la primera liga italiana. Sí. Julián creo que vuelve para jugar en contra nuestra este año. Ah, vale. También Nico Samudio también, que por eso hace ya 2 años, ¿no? Sí, Nico Samudio fue hace un poco... Bueno, fue el año de que estaba Julián, pero se lo llevaron también para jugar en otra categoría. Mientras se vayan a mejorar y tal, pues sí, supongo que encantados vosotros, ¿no? Sí, hombre, realmente... es algo que no podemos luchar con eso, ¿no? Si le ofrecen... Julián se fue a Francia a la segunda categoría y ha estado estupendamente allí. Y Pablo, ya te digo, ha quedado campeón de la Liga Italiana. ¿El resto de jugadores, en principio, siguen En principio, todos? Sí, mantenemos a todos los jugadores del año pasado, salvo alguna, ya sabemos, todos los años hablamos aquí de Juanma. Juanma sigue,
No, yo Juanma ya no sigue, seguro, ¿no? Se despidió, pero es verdad que también se despidió de estas cosas es mejor no hablar. Porque es verdad que Juanma el año pasado le pedimos que volviera porque al principio estaba la cosa muy complicada de jugadores y allí estuvo porque es un hombre que siempre ha querido jugar y ha querido a su club. Y este año es posible que haya alguna baja más, pero todavía están por concretar. En cuanto a fichaje, ¿hay algo adelantado? Hay algo, pero todavía de verdad que no podemos decir nada. No podemos decir nada. Hay algunos ya fichados, pero hay cosas que no se pueden adelantar todavía. Bueno, cuando se puede adelantar, vienes por aquí y no lo cuentas, ¿no? Sí, claro que sí. Claro Pedro, que sí. otra cosa, ¿cuándo comienza la pretemporada? Pues Iñaki tiene 2 fechas, una, si no me equivoco, el 8-9 de agosto o el 16-17. ¿Porque la liga cuándo empieza? Normalmente empieza a final de septiembre. Todavía queda. Sí, suelen tener 5 o 6 semanas de pretemporada. Pues Pedro Soria, presidente del Club Balonmano Ciudad de Algeciras, como siempre, muchísimas gracias por este ratito, esta conversación aquí en Onda Algeciras. Muchas gracias. Pues señores, nosotros nos despedimos, pero no sin antes contarles y mostrarles que las asociaciones de vecinos de La Capelina, La Leyesera y Pescadores pues celebraron este pasado fin de semana actividades de convivencia en sus respectivas sedes. Y bien, con estas imágenes que van a ver a continuación, pues nosotros nos despedimos, pero recuerden que volvemos mañana martes, como siempre, desde las 12 de la mañana aquí en la televisión pública, la televisión municipal de Algeciras. Adiós.